El atardecer teñía de tonos dorados y púrpuras el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid. Las farolas comenzaban a parpadear, reflejándose en los escaparates de boutiques como Chanel y Prada y en el capó pulido de los coches de lujo aparcados a lo largo de la calle. El aire olía a dinero, a perfume caro y a la arrogancia sutil de quienes nunca han conocido un no como respuesta. Frente a un club privado de fachada neoclásica, un grupo de empresarios de mediana edad, enfundados en trajes de miles de euros, reían con estridencia con copas de vino en la mano. Sus conversaciones eran un murmullo de cifras bursátiles y planes de fin de semana en yates. La atmósfera era densa, casi opresiva, un universo hermético de poder y exhibicionismo donde cualquier elemento ajeno era inmediatamente detectado y juzgado. Un ecosistema cerrado que estaba a punto de ser perturbado. En el centro de ese círculo se encontraba Alejandro Vargas. A sus 48 años, era el CEO de una exitosa empresa de Mindovich, tecnología financiera. Un hombre que se había forjado a sí mismo desde abajo, pero que, en su ascenso meteórico, había adoptado con fervor los peores vicios de la élite que tanto había anhelado. Vestía un traje a medida que parecía esculpido sobre su cuerpo. Un reloj de edición limitada valorado en más de 200.000 euros brillaba discretamente en su muñeca y sus zapatos italianos reflejaban las luces de la ciudad. Su postura era rígida, su rostro una máscara de superioridad y tedio crónico. Sin embargo, tras esa fachada de control absoluto, sus ojos, si se miraban con atención, revelaban una profunda soledad y una insatisfacción que ninguna adquisición material lograba mitigar. Era un gigante en el mundo abstracto de las finanzas, pero un completo inútil en el mundo práctico, un hombre cuya riqueza lo había convertido en un ser frágil y dependiente. De repente, el rugido ensordecedor de su Koenigsegg customizado, que había sido el centro de atención momentos antes, se ahogó en un tosido metálico y un silencio antinatural. Una fina columna de humo blanco se elevó desde el capó, una ofensa visual en medio de tanta perfección. La risa de sus amigos se detuvo, reemplazada por miradas de curiosidad y una pizca de malicia. El servicio de grúa de lujo, convocado de inmediato, se declaró incompetente tras una inspección superficial. Su tecnología no podía ni siquiera diagnosticar el problema de una máquina tan exclusiva. Fue entonces cuando el conserje del club, en un acto de desesperación, recordó un pequeño taller de emergencias en Vallecas y realizó la llamada. La solución al problema de un millonario estaba en manos de la clase trabajadora, un hecho que a Alejandro le resultaba profundamente irritante. La llegada de la solución fue casi una parodia. Una vieja furgoneta de trabajo, abollada y con el logo de Talleres Moreno, casi borrado por el tiempo, se detuvo detrás del superdeportivo. De ella descendió Lucía Moreno. Con 29 años, vestía un mono de mecánico, gastado y manchado de grasa que, sin embargo, no lograba ocultar la determinación en su postura. Su cabello estaba recogido en una coleta práctica, pero lo que realmente capturaba la atención eran sus ojos, de un verde intenso, que analizaban la escena con una calma y una concentración que desentonaban por completo con el caos silencioso. Sus manos, aunque cubiertas de callos y cicatrices, se movían con una delicadeza y precisión que sugerían una profunda familiaridad con el trabajo manual. Su presencia era un insulto visual para el lujo circundante, una mancha de realidad en un lienzo de opulencia. Al verla, una mujer joven y vestida con ropa de trabajo, acercándose al coche más caro de la calle, Alejandro y sus amigos no pudieron contener una carcajada sonora y despectiva. El sonido rebotó en las fachadas de los edificios, cargado de prejuicio. Se rieron de ella por ser mujer, por ser pobre y por atreverse a pisar su territorio con la intención de arreglar algo que ni los expertos de la marca podían resolver. Sintiéndose desafiado, humillado por la impotencia de su propio vehículo, Alejandro caminó hacia ella con paso decidido. Se detuvo a 1 metro de distancia, la miró de arriba abajo con desprecio y con la voz lo suficientemente alta para que todos sus amigos lo escucharan, lanzó la humillación definitiva. «Te doy 100.000 euros si consigues arreglar esto».
La oferta era un insulto, una forma de decir que su fracaso era tan seguro que podía permitirse el lujo de ser generoso. Lucía, sin embargo, no se inmutó. No hubo lágrimas, ni una respuesta airada, ni un atisbo de vergüenza. Levantó la vista de la máquina y fijó sus ojos verdes directamente en los de Alejandro, ignorando por completo el coro de risas y las miradas condescendientes a su alrededor. Su expresión no reflejaba emoción alguna, solo un enfoque absoluto, como un cirujano antes de una operación compleja. El mundo exterior pareció desvanecerse para ella. Rompió el tenso silencio con dos simples palabras que desarmaron por completo a Alejandro, quien esperaba cualquier reacción menos esa. Con una voz firme y tranquila preguntó: ¿La llave? La inesperada calma profesional de Lucía lo dejó sin palabras. La arrogancia se desvaneció de su rostro, reemplazada por una extraña y reticente curiosidad. En ese instante, la dinámica de poder había cambiado. ¿Te está gustando esta historia? Si es así, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Y déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante como este. Mientras Lucía abría el capó del Koenigsegg, un silencio expectante se apoderó de la calle. El interior del motor, una obra de ingeniería sueca, parecía un organismo complejo y alienígena. Cables, tubos y piezas de fibra de carbono se entrelazaban en una sinfonía mecánica que intimidaría a cualquiera. Pero Lucía no mostró ni una pizca de vacilación. Sus ojos verdes escanearon el compartimento con una intensidad metódica, como si estuviera leyendo un libro en un idioma que solo ella comprendía. Para ella, ese motor no era un símbolo de estatus inalcanzable, como lo era para los hombres que la observaban con sorna. Era un puzzle, un corazón metálico que había dejado de latir y que necesitaba su ayuda para volver a la vida. Su mundo entero se redujo a ese espacio de 1 metro cuadrado, ajena a la humillación y al escepticismo que la rodeaban. Alejandro, por su parte, observaba cada uno de sus movimientos desde una distancia prudencial. Había entregado la llave casi por inercia, esperando una excusa, una admisión de derrota que validara su prejuicio. Pero la calma profesional de Lucía lo había descolocado. Ahora, al verla moverse con tal seguridad, una extraña mezcla de irritación y curiosidad comenzó a bullir en su interior. Una parte de él, la parte arrogante y clasista, deseaba con todas sus fuerzas que fracasara estrepitosamente. Quería verla rendirse para poder soltar una frase lapidaria, pagarle una miseria por su tiempo y demostrar a sus amigos que tenía razón, que el mundo funcionaba exactamente como él creía. Sin embargo, otra parte, una que no reconocía, se sentía extrañamente cautivada por su destreza. La mente de Alejandro viajó por un instante a su propio pasado, a los días en que él también tenía grasa en las manos, aunque de un tipo diferente, la tinta de los contratos y el polvo de los archivos. Se había criado en un barrio modesto, no muy diferente a Vallecas, y había luchado con uñas y dientes para construir su imperio financiero. Recordó la sensación de tener un objetivo claro, la pasión que lo consumía día y noche mientras desarrollaba el algoritmo que lo haría millonario. Pero en algún punto del camino esa pasión se había transformado en una simple ambición por acumular. Había cambiado el propósito por el poder, la creación por la posesión, y en el proceso se había vaciado por dentro. Ahora miraba a Lucía y veía un reflejo de lo que él había perdido, la conexión pura con un oficio. Lucía vivía en un universo completamente opuesto al de Alejandro. Su taller en Vallecas era el legado de su padre, un mecánico de la vieja escuela que le había enseñado a escuchar los motores desde que era una niña. El lugar olía a aceite, metal y trabajo duro. Las paredes estaban cubiertas de herramientas gastadas por el uso, cada una con una historia. Pero el taller se caía a pedazos. Las deudas se acumulaban. Los proveedores desconfiaban de ella por ser mujer y joven, y cada día era una batalla para mantener las puertas abiertas. La mayor parte de lo que ganaba se destinaba a los cuidados de su abuela, postrada en cama por una enfermedad degenerativa. La presión era constante, un peso sobre sus hombros que a veces amenazaba con aplastarla. A pesar de la adversidad,
Lucía no perdía la esperanza. Su pasión por la mecánica era su ancla, su santuario. Para ella, arreglar un coche era más que un trabajo, era un acto de creación, de poner orden en el caos. Era una forma de honrar la memoria de su padre y de demostrarse a sí misma y al mundo que su valor no estaba determinado por su género o su código postal. Cada motor que volvía a la vida era una pequeña victoria contra el cinismo y el prejuicio. Esa noche, en la calle más lujosa de Madrid, enfrentándose al motor más complejo que había visto en su vida, no sentía miedo. Sentía que estaba exactamente donde debía estar, enfrentándose al mayor desafío de su carrera. De vuelta al presente, los amigos de Alejandro habían reanudado sus burlas en voz baja. «Alejandro, ¿de verdad crees que esa chica va a hacer algo más que ensuciar tu coche?», comentó uno, provocando risitas. «Probablemente ni siquiera sabe dónde está la batería. Deberías haber llamado a la casa oficial en Alemania», añadió otro. Las palabras eran como pequeños dardos, dirigidos no solo a Lucía, sino también a Alejandro, cuestionando su juicio. Él los ignoró, o al menos lo intentó. Su atención estaba fija en las manos de Lucía, manos callosas, con las uñas cortas y manchadas de grasa, pero que se movían con una delicadeza asombrosa, desconectando sensores y palpando mangueras con la sensibilidad de un neurocirujano. Lucía sacó una pequeña linterna de su bolsillo y comenzó a inspeccionar el cableado, siguiendo cada conexión con una paciencia infinita. No usaba los sofisticados escáneres de diagnóstico que la grúa de lujo había intentado conectar sin éxito. Su método era más antiguo, más intuitivo. Se basaba en el conocimiento profundo de los principios de la combustión, la electricidad y la mecánica. Cerró los ojos por un momento, tratando de recordar los diagramas de un motor similar que había estudiado en un manual hacía años. La memoria y el instinto eran sus herramientas más valiosas, mucho más que cualquier software. Alejandro se dio cuenta de que no estaba presenciando un simple intento de reparación. Estaba viendo a una artista en pleno proceso creativo. El contraste entre ellos no podía ser más evidente. Alejandro, el hombre que movía millones con un clic, era completamente impotente frente a un problema tangible. Su riqueza, su estatus, sus contactos, nada de eso servía para arrancar aquel motor. Era un prisionero de su propia ignorancia práctica. Lucía, en cambio, poseía un tipo de poder completamente diferente. Un poder basado en el conocimiento real, en la habilidad manual, en la capacidad de transformar lo roto en funcional. En ese momento, en esa acera de Salamanca, la jerarquía social se invirtió. El millonario era el desvalido, y la mecánica de barrio era la que tenía el control absoluto de la situación. «¿Qué estás buscando?», preguntó Alejandro, rompiendo su propio silencio. Su voz sonó extraña, despojada de su habitual tono de mando. La pregunta no era un desafío, sino una genuina expresión de curiosidad. Lucía no levantó la vista. «Una inconsistencia», respondió ella, su voz apenas un susurro concentrado. «Los motores modernos son como ecosistemas perfectos. Todo está interconectado. Cuando algo falla, deja una huella, por pequeña que sea. El ordenador busca errores de código, pero a veces la falla no es digital, es física, es análoga». Su explicación fue tan concisa y lúcida que dejó a Alejandro sin palabras. Nunca había pensado en un motor de esa manera. Para él, era solo una máquina que debía obedecer. La abuela de Lucía solía decirle que su padre tenía un don. Podía hablar con los coches y ellos le contaban sus secretos. Lucía nunca creyó en eso de forma literal, pero entendía la metáfora. Se trataba de prestar atención, de usar todos los sentidos. El olfato para detectar un cable quemado, el oído para identificar un sonido anómalo, el tacto para sentir una vibración incorrecta, y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Se inclinó sobre el motor, su rostro a centímetros de las piezas metálicas, ignorando el sudor que comenzaba a perlar su frente a pesar del aire fresco de la noche. Estaba en un estado de flujo, un lugar donde el tiempo y el entorno dejaban de existir. El problema era endiabladamente complejo. Era una falla electrónica intermitente, la pesadilla de cualquier mecánico.
Podía ser un sensor defectuoso, un relé caprichoso o, peor aún, una microfisura en una de las docenas de placas de circuito. La casa oficial habría optado por la solución más cara y lenta, reemplazar módulos enteros hasta dar con el culpable. Pero Lucía no. Tenía esa opción. Tenía que encontrar la aguja en el pajar y tenía que hacerlo con las herramientas que llevaba en su vieja furgoneta. Su reputación, la supervivencia de su taller y, en ese momento, un orgullo silencioso que no sabía que poseía, estaban en juego. Alejandro sintió una punzada de vergüenza. La imagen de sí mismo, riéndose de ella minutos antes, le pareció patética. Él y sus amigos, con sus trajes caros y sus vidas superficiales, juzgando a una persona basándose únicamente en su apariencia y su clase social. Habían actuado como matones de patio de colegio, y la dignidad silenciosa de Lucía no hacía más que resaltar su propia mezquindad. Por primera vez en muchos años, Alejandro se sintió pequeño. La arrogancia que usaba como armadura comenzó a agrietarse, dejando al descubierto la inseguridad que había debajo. Se dio cuenta de que la fuerza de Lucía no residía en su capacidad para arreglar el coche, sino en su inquebrantable sentido de sí misma. ¿Necesitas algo? ¿Luz? ¿Agua?, ofreció Alejandro, su tono ahora casi respetuoso. Fue un cambio tan drástico que incluso sus amigos se callaron y lo miraron con sorpresa. Lucía finalmente levantó la vista por un segundo, sus ojos verdes encontrando los suyos en la penumbra. Había una expresión de fatiga en su rostro, pero también de una determinación de acero. «Solo necesito silencio», respondió ella. La frase fue directa, sin adornos, pero no fue grosera. Fue la petición de una profesional que exigía las condiciones necesarias para hacer su trabajo. Y por primera vez esa noche, Alejandro se sintió útil. Se giró hacia sus amigos y con una sola mirada, una mirada que no admitía réplica, les ordenó que se callaran o se fueran. El grupo de empresarios, desconcertados por el cambio de actitud de su líder, se retiró unos pasos murmurando entre ellos. La calle quedó en un silencio casi total, roto solo por el sonido distante del tráfico y el suave tintineo de las herramientas de Lucía. Alejandro permaneció allí, de pie, como un centinela. Ya no se trataba de los 100.000 euros, ya no se trataba de la humillación o del orgullo. Se había convertido en algo más personal. Estaba presenciando una clase magistral de competencia y pasión y se sentía extrañamente responsable de proteger ese momento, de asegurarse de que nada ni nadie interrumpiera a Lucía. Lucía, ajena a este drama interno, había aislado una sección del sistema de inyección de combustible. Sus dedos, sorprendentemente ágiles, trabajaban en un conector diminuto, casi inaccesible, escondido debajo de una maraña de cables. Era una pieza customizada, específica de ese modelo de Koenigsegg, y parecía ser la fuente del problema. No había nada obviamente roto, nada que un diagnóstico visual pudiera detectar, pero algo en la forma en que se sentía al tacto, una minúscula holgura, una falta de resistencia casi imperceptible, le dijo que allí estaba la falla. Su instinto, pulido por años de experiencia, le estaba gritando la respuesta. El padre de Alejandro había sido carpintero, un hombre de pocas palabras y manos ásperas que podía crear belleza a partir de un simple trozo de madera. Alejandro lo había despreciado en secreto, avergonzado de su origen humilde mientras él ascendía en el mundo corporativo. Ahora, viendo las manos de Lucía trabajar con una habilidad tan similar a la de su padre, sintió una oleada de remordimiento. Había pasado toda su vida huyendo de ese mundo de trabajo manual, considerándolo inferior, y ahora se daba cuenta de que en ese mundo había una honestidad y una verdad que su propia vida de abstracciones financieras nunca podría igualar. La conexión con la materia, con la creación, era algo que había perdido. Pasó más de una hora. El frío de la noche madrileña comenzaba a calar. Los amigos de Alejandro se habían cansado de esperar y se habían ido marchando uno a uno, lanzándole miradas de compasión burlona antes de desaparecer en taxis. Solo quedaban Alejandro, Lucía y el coche silencioso. La calle exclusiva estaba ahora desierta, y la escena parecía casi íntima,
Un hombre poderoso y una mecánica de barrio, unidos por un motor averiado bajo la luz anaranjada de una farola. La tensión inicial se había disipado, reemplazada por una atmósfera de concentración compartida. Alejandro ya no deseaba que ella fracasara. Ahora, con una intensidad que lo sorprendió, deseaba desesperadamente que tuviera éxito. Lucía parecía estar llegando al final de su diagnóstico. Con un pequeño destornillador de precisión y una pinza, logró extraer el conector sospechoso. Lo llevó a la luz de su linterna, examinándolo como un joyero inspecciona un diamante. A simple vista, parecía perfecto. Pero entonces, girándolo en un ángulo específico, vio lo que buscaba. Una microfisura casi invisible en la carcasa de plástico, justo donde se unía un pin metálico. Era un defecto de fabricación minúsculo, una imperfección de una micra que estaba causando un falso contacto y volviendo loco a todo el sistema electrónico del vehículo, algo que ningún ordenador podría haber detectado. Alejandro se acercó un poco más, intrigado. ¿Lo encontraste?, preguntó en voz baja. Lucía asintió, sin apartar la vista de la pequeña pieza. Un defecto de fábrica, una fisura minúscula. La vibración del motor a altas revoluciones la abre lo suficiente como para cortar el contacto. Cuando el motor se enfría, el plástico se contrae y la fisura se cierra. Por eso la falla es intermitente. La claridad y la seguridad de su diagnóstico eran absolutas. No había duda en su voz. Alejandro se sintió abrumado por una sensación de asombro. Había pagado una fortuna por ese coche, y la solución a su problema más complejo estaba en manos de alguien que probablemente no ganaba en un año lo que él gastaba en una cena. El problema ahora era cómo arreglarlo. Reemplazar la pieza significaría pedirla a Suecia, un proceso que podría tardar semanas. Y la promesa de Alejandro había sido arreglarlo aquí y ahora. Lucía no pareció preocupada. Volvió a su furgoneta y regresó con un pequeño kit que Alejandro no reconoció. De él sacó un tubo de lo que parecía ser una especie de resina y un pequeño soldador a gas. No puedo reemplazar la pieza, pero puedo repararla. Una soldadura en frío y un sellador epóxico deberían estabilizar el conector y asegurar el contacto. No es la solución de fábrica, pero funcionará. Será tan fuerte como el original, si no más, explicó ella, de nuevo anticipándose a su pregunta. La confianza de Lucía era contagiosa. Alejandro, que vivía en un mundo de contratos, cláusulas y garantías, estaba a punto de confiar la salud de su motor de $500,000 a una reparación improvisada en medio de la calle. Y para su sorpresa, no sintió ninguna duda. Vio cómo ella preparaba la mezcla con la precisión de un químico, cómo aplicaba la soldadura con un pulso firme que desmentía las largas horas de trabajo. Cada uno de sus gestos era deliberado, eficiente y lleno de un propósito que Alejandro envidiaba profundamente. Estaba reconstruyendo no solo una pieza del coche, sino también la percepción entera que Alejandro tenía del mundo. Mientras Lucía trabajaba en la delicada reparación, la imagen de su abuela vino a su mente. Recordó sus manos, arrugadas y frágiles, sosteniendo las suyas cuando era niña. «Tienes las manos de tu padre, mija», le decía. «Manos que saben crear, que saben arreglar. No dejes que nadie te diga que no valen». En ese momento, bajo la presión, el cansancio y la mirada de aquel hombre rico, esas palabras resonaron con una fuerza increíble. Estaba demostrando el valor de esas manos, el valor del legado de su padre. Esta reparación era más que un trabajo, era una declaración de quién era y de dónde venía. Alejandro, por su lado, pensaba en su propia hija, con la que apenas hablaba. La había criado en un mundo de lujos, dándole todo lo que el dinero podía comprar, pero fallando en darle lo más importante, su tiempo, su atención. Un ejemplo de pasión verdadera. Le había enseñado el valor del dinero, pero no el valor del trabajo. Le había enseñado a consumir, pero no a crear. Al ver a Lucía, de la misma edad que su hija, sintió una profunda tristeza por sus propios fracasos como padre. Se prometió a sí mismo que, si esa mujer lograba arrancar el coche, él no solo le pagaría el dinero, le ofrecería algo más, algo que reconociera el verdadero valor de lo que acababa de presenciar. La reparación de la diminuta pieza tomó casi 20
Minutos de trabajo concentrado. Lucía utilizó una pequeña lupa para asegurarse de que la soldadura fuera perfecta, de que el sellador cubriera la microfisura por completo sin interferir con los contactos eléctricos. Una vez satisfecha, sopló suavemente sobre la pieza para acelerar el secado. Luego, con la misma delicadeza con la que la había extraído, la colocó de nuevo en su lugar, conectando los cables con un clic audible que pareció resonar en el silencio de la noche. Se aseguró de que todo estuviera firme, de que no hubiera holguras. El ecosistema del motor estaba en teoría completo de nuevo. Se irguió lentamente, estirando la espalda, que protestó con un leve crujido. Se pasó el dorso de la mano por la frente, dejando una mancha de grasa en su piel. Miró el motor una última vez, asintiendo para sí misma. Luego se giró hacia Alejandro. Sus ojos verdes, a pesar del cansancio, brillaban con una luz de triunfo silencioso. No sonrió. Su expresión era la de una profesional que ha completado su tarea. La tensión en el aire era palpable. 2 horas de trabajo, de humillación, de concentración y de una transformación interna silenciosa, todo se reducía a ese único momento. Lucía recogió sus herramientas metódicamente, guardando cada una en su lugar en la vieja caja de metal. No había prisa en sus movimientos, solo una calma agotada. Cerró el capó del Koenigsegg con un sonido sólido y definitivo que resonó en la calle vacía. Se limpió las manos lo mejor que pudo en un trapo que sacó del bolsillo de su mono, aunque la grasa incrustada era imposible de quitar del todo. Finalmente, se enfrentó a Alejandro, que la había estado observando sin moverse, casi sin respirar. Ella simplemente asintió una vez, un gesto mínimo cargado de significado. El momento de la verdad había llegado. La tensión era máxima. Todo el desarrollo de las últimas 2 horas, la lucha interna de Alejandro, la demostración de habilidad de Lucía, culminaría en el giro de una llave. El resultado de esa prueba no solo determinaría si el coche arrancaba o no, sino que también sellaría el cambio que se había producido en Alejandro. Ya no se trataba de una apuesta arrogante, sino de la validación de un nuevo respeto que había nacido en él. El silencio era tan profundo que Alejandro podía oír los latidos de su propio corazón, una mezcla de ansiedad y una extraña y nueva esperanza. Con el capó ya cerrado, Lucía dio un paso atrás, creando una distancia profesional entre ella y el coche, entre ella y Alejandro. El gesto era sutil pero claro. Su trabajo había terminado. Ahora la responsabilidad volvía a ser de él. La pelota estaba en su tejado. Alejandro sintió el peso de esa responsabilidad como si fuera físico. Cada mirada que había recibido esa noche, la de sus amigos, la del conserje, la de los transeúntes curiosos y, sobre todo, la de Lucía, parecía converger en ese instante. Caminar los 3 metros que lo separaban de la puerta del conductor se sintió como la caminata más larga de su vida. El asfalto bajo sus caros zapatos de cuero parecía inestable, como si el suelo de su mundo estuviera a punto de cambiar para siempre. Cada paso era una batalla interna. La lógica financiera que gobernaba su vida le gritaba que era imposible. Una reparación improvisada en la calle no podía arreglar un fallo que había desconcertado a la tecnología más avanzada. Su mente, entrenada para calcular riesgos y predecir resultados, se preparaba para el fracaso, para el sonido hueco de un motor que se niega a arrancar. Sin embargo, una nueva sensación, una que no podía cuantificar en una hoja de cálculo, luchaba por imponerse. Era una fe irracional, no en la máquina, sino en la mujer que la había tocado. Una fe en la competencia, en la pasión y en la dignidad que había presenciado. Por primera vez en décadas, Alejandro estaba apostando por algo que no podía controlar ni comprar. Llegó a la puerta del coche y su mano se detuvo a centímetros del tirador de fibra de carbono. El metal estaba frío al tacto, un contraste agudo con la tensión cálida que sentía en su pecho. Durante un segundo, dudó. ¿Y si no arrancaba? Volvería a la humillación inicial, pero esta vez sería peor, porque una parte de él ahora quería que ella tuviera razón. Quería que el mundo, por una vez, no funcionara según sus cínicas expectativas. Miró por encima del techo del coche hacia Lucía. Ella seguía allí, inmóvil,
su silueta recortada contra la luz de una farola. Su expresión era ilegible, una calma de otro mundo que lo hacía sentir aún más ansioso. No había en ella ni rastro de súplica o nerviosismo, solo la tranquila espera de un resultado inevitable. Finalmente, abrió la puerta. El familiar olor a cuero y aluminio llenó sus fosas nasales, un aroma que siempre había asociado con el poder y el éxito. Pero esa noche olía diferente, olía a fracaso, a su propia impotencia. Se deslizó en el asiento del conductor, un asiento diseñado ergonómicamente para su cuerpo, pero que de repente se sentía ajeno e incómodo. El silencio dentro del habitáculo era casi total, un vacío que amplificaba el sonido de su propia respiración. Sus manos, que habían firmado contratos de miles de millones, se sentían torpes y extrañas sobre el volante de Alcántara. Era el rey en su castillo, pero se sentía como un intruso. Miró a través del parabrisas y sus ojos se encontraron de nuevo con los de Lucía. Estaba a unos metros de distancia, pero sintió una conexión extraña y poderosa, como si ella pudiera ver directamente a través de su fachada, a través de las capas de arrogancia y riqueza, y observar al hombre inseguro que se escondía debajo. La dignidad de ella era un espejo que reflejaba su propia falta de ella. En su mirada no había juicio, solo una espera paciente. Era la mirada de alguien que confía plenamente en su trabajo, en su conocimiento. Esa confianza inquebrantable era algo que Alejandro envidiaba con una intensidad que lo sorprendió. Él confiaba en su dinero, pero ella confiaba en sí misma. Sus dedos rozaron la llave, que ya estaba en el contacto. Era una pieza de diseño, pesada y fría. Recordó el día que compró el coche, la ceremonia de entrega, la sensación de euforia. Había creído que poseer algo tan perfecto y poderoso lo haría sentir invencible. Qué equivocado había estado. La verdadera invencibilidad no estaba en poseer el objeto, sino en entenderlo, en ser capaz de devolverle la vida. El coche era solo una extensión de su ego, una cáscara brillante y vacía. Lucía, con sus manos sucias y su mono gastado, poseía una riqueza mucho más auténtica, la del saber hacer, la del dominio sobre la materia. La oferta de los 100.000 euros resonó en su mente y sintió una oleada de vergüenza. ¡Qué gesto tan crudo, tan vulgar! Había intentado reducir su habilidad, su pasión, a una cifra. Había intentado comprar una solución, como siempre hacía, pero lo que había presenciado no tenía precio. Era una lección de humildad, una demostración de que hay cosas en el mundo que no se pueden adquirir, solo se pueden aprender y respetar. El dinero se sentía ahora como un insulto, una forma barata de intentar saldar una deuda que no era financiera, sino moral. Sabía que, arrancara o no el coche, le daría el dinero, pero también sabía que no sería suficiente. Pensó en su padre, el carpintero. Recordó el olor a serrín de su taller, el sonido rítmico de su serrucho. Recordó cómo su padre podía mirar un trozo de madera y ver en él una silla, una mesa, una obra de arte. Él tenía esa misma conexión con la materia que Lucía tenía con el metal, y él, Alejandro, lo había despreciado. Había huido de ese mundo, buscando la limpieza y la abstracción de las finanzas. Ahora, sentado en el coche más sofisticado del mundo, se dio cuenta de que había estado huyendo de la única forma de autenticidad que había conocido en su vida. Un torrente de emociones lo recorrió: vergüenza por su arrogancia, admiración por la habilidad de Lucía, remordimiento por su pasado y una extraña y frágil esperanza por el futuro. Todo eso se canalizó en el simple acto que estaba a punto de realizar. Girar esa llave ya no era solo para arrancar un coche, era para validar a Lucía, para silenciar a sus propios demonios internos, para romper con el hombre que había sido hasta esa noche. Era un acto de fe, un salto al vacío. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire viciado de su propia vanidad, y se preparó para exhalarlo todo. Su mano, que había temblado momentos antes, ahora estaba firme. La duda había desaparecido, reemplazada por una certeza tranquila. No sabía si el coche arrancaría, pero sabía que algo dentro de él ya había cambiado para siempre. Ya no importaba el resultado, sino el proceso
que lo había llevado hasta allí. Había sido despojado de su armadura, humillado y luego elevado por la simple demostración de una competencia honesta. Cerró los ojos por una fracción de segundo, se aferró a esa nueva sensación de claridad y finalmente giró la llave. Hubo un segundo de silencio absoluto, denso y pesado, que pareció durar una eternidad. Fue un vacío agónico en el que todas las dudas de Alejandro tuvieron tiempo de regresar y gritar en su mente. Imposible, fracaso, humillación. Su corazón se detuvo. Miró a través del parabrisas, esperando ver una sonrisa de lástima en el rostro de Lucía, la confirmación de que el mundo seguía siendo el lugar cínico y predecible que él conocía, pero la expresión de ella no cambió. Seguía esperando, confiando. Y entonces ocurrió. Un sonido. Primero un clic eléctrico nítido y limpio, luego el zumbido de la bomba de combustible presurizando el sistema, y después un tosido metálico, un carraspeo gutural, como un gigante despertando de un largo sueño. Fue un sonido imperfecto, dubitativo, que hizo que el corazón de Alejandro diera un vuelco. Por un instante, pensó que eso era todo. Un intento fallido, una falsa esperanza. Se preparó para la decepción, para el silencio que vendría después. Pero el silencio no llegó. En su lugar, después de ese carraspeo inicial, el motor cobró vida con una furia que sacudió cada fibra de su ser. No fue un simple arranque, fue una explosión, un rugido brutal y ensordecedor que destrozó la quietud de la noche de Salamanca. El sonido era más profundo, más limpio, más potente de lo que jamás lo había escuchado. Era el rugido de la vindicación, un grito de guerra metálico que declaraba la victoria de la habilidad sobre el escepticismo. El chasis del coche vibró bajo él, una bestia viva y furiosa, liberada de su prisión de silencio. El eco del motor rebotó en las fachadas neoclásicas de los edificios, un sonido primario y visceral en el santuario de la sofisticación y el decoro. Era un sonido que no pertenecía a ese lugar, y precisamente por eso era perfecto. Era el sonido de la realidad irrumpiendo en la burbuja de la élite. Era el sonido de la verdad. Alejandro sintió la vibración en su pecho, en sus huesos, como si el motor estuviera sincronizado con su propio corazón acelerado. El poder que emanaba de la máquina era abrumador, casi aterrador, y todo gracias a la mujer que observaba tranquilamente desde fuera. Los pocos amigos de Alejandro, que se habían quedado observando desde la distancia, escondidos en la sombra de un portal, se quedaron petrificados. Sus rostros, antes llenos de burla, ahora eran máscaras de pura incredulidad. Uno de ellos dejó caer su teléfono al suelo. El sonido del plástico rompiéndose fue inaudible. Bajo el estruendo del motor, habían sido testigos de lo imposible. La mecánica de barrio, la mujer a la que habían menospreciado, había triunfado donde todos los demás habían fallado. Su mundo de certezas, basado en el dinero y el estatus, acababa de ser demolido por el rugido de un motor. Alejandro permaneció sentado en el coche durante un largo minuto, con las manos aferradas al volante, completamente en shock. El rugido del motor era todo lo que existía. Era una sinfonía de poder y precisión que ahogaba todos sus pensamientos. Sentía el sudor frío en su nuca. No era euforia lo que sentía, sino una profunda y abrumadora sensación de asombro. Había sido testigo de un pequeño milagro, un acto de magia realizado no con una varita, sino con un juego de llaves y un conocimiento profundo. La arrogancia había sido purgada de su sistema, reemplazada por un respeto que rayaba en la veneración. Mientras tanto, Lucía no había cambiado su postura, pero en su interior una ola de alivio la recorrió tan intensa que casi la hizo tambalearse. Cada músculo de su cuerpo, tenso por horas de concentración, finalmente se relajó. Dejó escapar un suspiro lento y silencioso, liberando toda la presión acumulada. No hubo sonrisa, ni un gesto de «te lo dije». Su victoria no necesitaba ser anunciada. Se anunciaba a sí misma con cada decibelio del motor. Había hecho su trabajo, había honrado a su padre, había demostrado su valor. Eso era suficiente. La satisfacción que sentía era profunda, personal e intransferible. Con movimientos lentos, casi robóticos, Alejandro apagó el motor.
El silencio que siguió fue aún más impactante que el rugido. Parecía más denso, más pesado, cargado con el significado de lo que acababa de suceder. Abrió la puerta y salió del coche. Se sentía pálido, mareado. El mundo parecía inclinarse ligeramente sobre su eje. Miró el coche, luego miró a Lucía, la máquina perfecta y la mujer imperfecta que la había dominado. La arrogancia había desaparecido por completo de su rostro, reemplazada por una expresión de genuina perplejidad y una humildad que nunca antes había conocido. Caminó hacia ella, sus pasos inseguros sobre el asfalto. El espacio entre ellos, antes un abismo de clase y prejuicio, ahora estaba cargado de una nueva energía, de un respeto mutuo. Se detuvo frente a ella, a la misma distancia que antes había usado para humillarla, pero esta vez la dinámica era completamente diferente. Él era el que se sentía pequeño, insignificante. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. ¿Qué podía decir? ¿Gracias? Sonaba trivial. ¿Lo siento? Sonaba inadecuado. Cualquier palabra parecía vacía en comparación con la magnitud del momento. Finalmente, logró articular una sola palabra. Una palabra que no era una pregunta, sino una súplica por entender un universo que de repente se le antojaba vasto y desconocido. Su voz era un susurro ronco, apenas audible en la calle silenciosa. ¿Cómo? La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, llena de todo el asombro, la incredulidad y la transformación que había experimentado en las últimas 2 horas. No preguntaba por el proceso técnico, preguntaba por la magia, por el don, por la fuente de su poder. Era la rendición de su visión del mundo a la de ella. Lucía lo miró fijamente. Sus ojos verdes, que antes habían sido fríos y concentrados, ahora tenían una chispa de calidez. Vio al hombre despojado de sus defensas, al niño curioso detrás del CEO despiadado. Vio su confusión, su asombro, y por primera vez esa noche le ofreció una pequeña parte de su mundo, una clave para entender. Su respuesta no fue técnica, fue filosófica, fue la esencia de su ser, la verdad de su arte. Inclinó la cabeza ligeramente y con una voz tranquila pero firme le dio la respuesta que cambiaría a Alejandro para siempre. «Usted ve un símbolo de estatus», comenzó ella, su voz resonando con una claridad absoluta en la quietud de la noche. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida, desprovista de cualquier acusación, pero llena de una verdad incisiva. Con esa simple frase, diseccionó la visión del mundo de Alejandro, su enfoque en la superficie, en la apariencia, en el valor monetario de las cosas, lo obligó a verse a sí mismo como lo que era, un hombre que miraba un milagro de la ingeniería y solo veía una etiqueta de precio, una forma de proyectar su propio valor a los demás. Hizo una pausa, dejando que esas palabras calaran hondo, que hicieran su trabajo. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La frase era una descripción tan precisa y devastadora de su vida que lo dejó sin aliento. Siempre había visto el mundo en términos de símbolos. Coches caros, relojes de lujo, casas enormes. Eran las herramientas que usaba para medir su éxito y el de los demás. Nunca se le había ocurrido que esos objetos pudieran tener un alma, una esencia más allá de su función como significantes de riqueza. Luego, Lucía continuó, ofreciéndole el otro lado de la ecuación, su propia perspectiva. Yo veo un motor, 2 palabras sencillas pero que contenían un universo de significado. No veía la marca, ni el precio, ni el prestigio. Veía el objeto en su forma más pura, un conjunto de piezas diseñadas para trabajar en armonía, un sistema con un propósito. Veía la belleza en la función, la elegancia en la mecánica. Su visión del mundo no estaba nublada por el estatus o el ego. Era clara, directa y honesta. Era la visión de un creador, no de un consumidor. Y finalmente, entregó la última pieza de su revelación, la más importante, la que explicaba la magia. Lo escucho. Esta no era una afirmación literal, sino una metáfora de una conexión mucho más profunda. Escuchar significaba prestar atención, ser sensible a las señales más sutiles. Significaba empatía, no con una persona, sino con la máquina. Significaba entender su lenguaje, sus necesidades, su dolor.
Era la culminación de su filosofía. Para arreglar algo, primero tienes que entenderlo. Y para entenderlo tienes que escucharlo con todo tu ser, más allá de la superficie. Aquellas palabras demolieron los últimos vestigios del viejo Alejandro. La superación de su dolor interno, la soledad y el vacío, no se produjo por el arranque del coche, sino por la profunda y repentina comprensión de su propia ceguera. Se dio cuenta de que había pasado su vida gritando al mundo sobre su propia importancia, pero nunca se había detenido a escuchar nada ni a nadie, ni a sus coches, ni a su familia, ni siquiera a sí mismo. La respuesta de Lucía no fue solo sobre mecánica, fue una lección de vida que resonó en los rincones más vacíos de su alma. La transformación fue completa. El arrogante CEO que había despreciado a la mecánica de barrio había muerto en esa acera. En su lugar había un hombre humilde, asombrado, y con una nueva y desesperada necesidad de aprender a escuchar. La miró, a esta mujer que le había enseñado más en 2 horas que lo que había aprendido en 20 años de éxito financiero, y sintió una gratitud tan inmensa que era casi dolorosa. La humillación que le había infligido se sentía ahora como un crimen atroz, y sabía que tenía que empezar a enmendarlo de inmediato. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Alejandro sacó su teléfono del bolsillo. Sus manos todavía temblaban ligeramente, pero ahora era por la emoción, no por la ansiedad. Con unos pocos toques en la pantalla, realizó la transferencia, 100.000 euros. La cifra, que antes había sido un arma de humillación, ahora se sentía pequeña, casi insignificante. Era un pago, sí, pero no podía compensar la lección que había recibido. El dinero era solo el comienzo. Era el cumplimiento de una promesa hecha por un hombre que ya no existía. Le mostró la pantalla del teléfono a Lucía. «Hecho», dijo simplemente. Lucía miró la confirmación de la transferencia sin ninguna expresión de euforia. No hubo un grito de alegría, ni una sonrisa de alivio. Simplemente asintió, como si fuera el resultado esperado y natural de su trabajo. Su dignidad era inquebrantable. Para ella, el dinero era una herramienta, una necesidad para salvar su taller y cuidar de su abuela, pero no era la medida de su valor. Su valor residía en sus manos y en su mente, no en su cuenta bancaria. Pero Alejandro sabía que eso no era suficiente. Saldar la deuda monetaria no saldaba la deuda moral. Rebuscó en su cartera y sacó una tarjeta de visita. Era de Mime Messies, color negro mate, con su nombre y cargo grabados en un relieve sutil. Una tarjeta que muy pocas personas en el mundo tenían. Se la ofreció a Lucía. «Esto no ha terminado», dijo. Su voz ahora firme, llena de un nuevo propósito. «Lo que hiciste esta noche fue extraordinario, y el talento extraordinario no debe desperdiciarse en reparaciones de emergencia en la calle». Lucía tomó la tarjeta, mirándola con curiosidad. No parecía impresionada por el nombre o el cargo, sino simplemente interesada en lo que vendría después. Alejandro continuó, exponiendo la idea que se había estado formando en su mente mientras ella trabajaba. «Tengo una colección privada de coches clásicos, Ferraris, Aston Martins, Porsches, docenas de ellos. Son mi única pasión verdadera, pero son un desastre. Ninguno funciona como debería. Los mecánicos expertos solo cambian piezas y me cobran fortunas, pero no tienen lo que tú tienes». Hizo una pausa, asegurándose de tener toda su atención. «Esto no es una oferta de trabajo ocasional. Es un contrato. Quiero que seas la curadora jefa de mi colección. Quiero que le devuelvas la vida a cada uno de esos motores, que los hagas rugir como hiciste rugir a este». La oferta era monumental, una oportunidad única en la vida. Era un reconocimiento absoluto de su habilidad, un puesto creado a medida para su talento único. Le estaba ofreciendo no solo seguridad financiera, sino también el lienzo más increíble sobre el que practicar su arte. Y luego añadió la parte más importante, la que demostraba su completa transformación. «El taller de tu padre lo vamos a convertir en el mejor centro de restauración de clásicos de Europa. Yo pongo el capital, tú pones el alma, y en cuanto a tu salario». Se detuvo y la miró directamente a los ojos, transmitiendo un respeto absoluto. «El salario lo pones tú.
Nombra tu cifra, lo que sea, no habrá negociación. Le estaba entregando el poder, reconociendo que el valor de su talento era algo que solo ella podía definir. Lucía lo escuchó en silencio, procesando la oferta. Era más de lo que jamás había soñado. No era solo salvar el taller, era transformarlo en un legado. No era solo un trabajo, era el reconocimiento definitivo. Miró la tarjeta en su mano, luego miró a Alejandro. Vio la sinceridad en sus ojos, la ausencia total de la arrogancia de antes. Vio a un hombre que buscaba una forma de redención, que intentaba reparar algo más que sus coches. Vio a un hombre que había aprendido a escuchar. Después de un largo silencio, que para Alejandro fue tan tenso como el que precedió al arranque del motor, Lucía finalmente respondió, no con palabras, sino con un gesto. Asintió lentamente con la cabeza. Un solo asentimiento, firme y decidido. Era una aceptación, pero no una aceptación eufórica o desesperada. Era la aceptación digna de una profesional que recibe el reconocimiento que sabe que merece. Era el comienzo de una nueva asociación, una que salvaría el taller de su familia y quizás el alma de Alejandro. Alejandro sintió que un peso se levantaba de sus hombros, uno que no sabía que llevaba. Sintió una oleada de gratitud y un propósito renovado. Por primera vez en años, no pensaba en el próximo trimestre fiscal o en la cotización de sus acciones. Pensaba en el sonido de un motor V12 de un Ferrari de 1960 volviendo a la vida. Pensaba en el olor a aceite y metal, en el taller de su padre, en la posibilidad de conectar con algo real. Lucía no solo había arreglado su coche, le había dado un mapa para empezar a arreglarse a sí mismo. La calle de Salamanca, testigo silencioso de la humillación y el triunfo, ahora parecía diferente. Las luces de las boutiques de lujo parecían menos intimidantes. La arquitectura neoclásica ya no parecía un monumento a la arrogancia, sino simplemente un telón de fondo para una historia muy humana. Un hombre había llegado a ese lugar creyéndose un dios y se marchaba habiendo encontrado su humanidad en las manos manchadas de grasa de una mujer a la que había despreciado. El rugido del motor había sido el catalizador, pero la verdadera transformación había ocurrido en el silencio que vino después. Lucía guardó la tarjeta en el bolsillo de su mono. Era un trozo de cartón, pero representaba un futuro donde no tendría que preocuparse por las facturas, donde podría cuidar de su abuela sin angustias, donde podría contratar a jóvenes aprendices y transmitirles el conocimiento de su padre. Un futuro donde su pasión no sería solo una lucha por la supervivencia, sino una celebración de su arte. Miró su vieja furgoneta, su fiel compañera de batallas, y supo que sus días de luchar sola habían terminado. Alejandro, por su parte, miró su superdeportivo. Ya no veía un símbolo de estatus. Veía un motor. Veía un corazón mecánico que una mujer extraordinaria había devuelto a la vida con su conocimiento y su pasión. Y por primera vez sintió una genuina oleada de afecto por la máquina, no por lo que representaba, sino por la historia que ahora compartían. Esa noche, el coche más caro de Madrid se había convertido en un monumento a la humildad, un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en el poder, sino en la capacidad de reconocerlo en los demás. El clímax emocional no terminó con un grito, sino con un entendimiento silencioso. Dos mundos que habían chocado violentamente ahora encontraban un punto de conexión. La riqueza material y la pobreza emocional de Alejandro habían sido confrontadas por la riqueza de espíritu y la precariedad material de Lucía. Y en esa confrontación, ambos habían encontrado algo que necesitaban desesperadamente. Él, una dosis de humanidad. Ella, una oportunidad para que su talento floreciera. La noche madrileña había sido testigo de la reparación de un motor y el comienzo de la reparación de un alma. A la mañana siguiente, el sol que entraba por la ventana del modesto apartamento de Lucía en Vallecas parecía brillar de una manera diferente. Por primera vez en años, no se despertó con el nudo de ansiedad en el estómago por las facturas impagadas o el futuro incierto del taller. El mensaje de confirmación del banco en su teléfono era real. 100.000 euros. Era una cifra que su mente apenas podía procesar.
Una cantidad que no solo saldaba todas sus deudas, sino que representaba la libertad de respirar, de planificar, de soñar. Se acercó a la cama de su abuela y con lágrimas en los ojos le contó todo lo que había sucedido la noche anterior. La anciana, cuya preocupación por su nieta era su mayor sufrimiento, lloró de alegría, viendo en el relato no solo una salvación económica, sino el justo reconocimiento al legado de su hijo y al esfuerzo de Lucía. Mientras tanto, en su ático con vistas al Parque del Retiro, Alejandro Vargas también se despertó sintiéndose un hombre diferente. La habitual sensación de vacío que lo saludaba cada mañana había sido reemplazada por una energía que no sentía desde su juventud. No perdió el tiempo. Antes de las 9 de la mañana, ya había puesto en marcha a su equipo de abogados y asesores financieros. La orden era clara y no admitía discusión: crear una nueva sociedad, Moreno Motors Classic Engineering. Quería que la estructura legal reflejara la naturaleza de su acuerdo. Él sería el socio capitalista, pero Lucía Moreno sería la directora general y accionista mayoritaria, con total autonomía creativa y operativa. Era un movimiento que desconcertó a sus asesores, acostumbrados a sus tácticas de control absoluto, pero Alejandro fue inflexible. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Mientras los abogados redactaban contratos que garantizaban la independencia de Lucía, Alejandro realizaba la primera gran transferencia de capital a la nueva empresa. No era una inversión medida, era una apuesta total, un acto de fe. Lucía, por su parte, pasó de ser una mecánica luchando por sobrevivir a ser una empresaria, planificando una expansión. Comenzó a dibujar los planos para la renovación del taller, a investigar el mejor equipamiento de restauración del mundo, a contactar a antiguos proveedores que ahora la trataban con un respeto que el dinero, lamentablemente, imponía. Pero ella no se dejó deslumbrar. Su enfoque seguía siendo el mismo: la excelencia en su oficio. La primera gran compra fue un elevador de coches de última generación y un juego completo de herramientas alemanas. Cuando el camión llegó al viejo taller de Vallecas para entregar el equipamiento, los vecinos y otros comerciantes del barrio salieron a mirar asombrados. La noticia del milagro de Lucía se había extendido. Ver esas cajas relucientes entrando en el humilde taller de los Moreno fue un símbolo de esperanza para toda la comunidad, una prueba de que el talento y el trabajo duro a veces encontraban su recompensa de las formas más inesperadas. Lucía, supervisando la instalación, sintió el orgullo de su padre recorrerle las venas. Estaba construyendo sobre sus cimientos, llevando su sueño a un nivel que él nunca habría imaginado. Una de las primeras decisiones de Lucía como directora fue contratar personal. Su primer anuncio de trabajo no fue publicado en los grandes portales de empleo, sino en los institutos de formación profesional del sur de Madrid. Buscaba específicamente jóvenes aprendices, gente con pasión, pero sin oportunidades, y priorizó explícitamente las solicitudes de mujeres jóvenes, decidida a romper el ciclo de prejuicio que ella había enfrentado. Quería crear un espacio donde el talento no tuviera género, un lugar donde otras chicas con manos hábiles y amor por la mecánica pudieran aprender y prosperar sin tener que demostrar constantemente su valía. Estaba creando más que una empresa, estaba creando un santuario. Alejandro visitaba el taller en remodelación con frecuencia, pero nunca como un jefe. Llegaba en silencio, sin su séquito habitual, y se quedaba en un rincón, observando. Observaba a Lucía dirigir a los obreros con una autoridad natural. La escuchaba hablar con los proveedores con un conocimiento técnico que lo dejaba asombrado. La veía dibujar diseños para bancos de trabajo personalizados. Estaba aprendiendo de ella, absorbiendo su mundo. Por primera vez, se interesaba por el proceso, no solo por el resultado. Estaba descubriendo la belleza en la creación, el valor del trabajo manual que había despreciado durante tanto tiempo. Esas visitas se convirtieron en su terapia. Un día, Alejandro llegó al taller acompañado. A su lado caminaba una adolescente de aspecto rebelde y mirada hosca, su hija Sofía. La relación entre ellos era un desierto de silencios y malentendidos. Él,
Había intentado conectar con ella a través de regalos caros y viajes de lujo, sin darse cuenta de que ella solo anhelaba su atención genuina. Esa tarde no la llevó a una boutique de lujo ni a un restaurante de moda. La llevó al ruidoso y polvoriento taller de Vallecas. No le dijo, mira lo que he comprado, sino, mira lo que ella está construyendo. Sofía miró a su alrededor con desinterés inicial, pero algo captó su atención. Vio a Lucía, con el mono de trabajo y una careta de soldar, trabajando en el chasis de un viejo Alfa Romeo. Vio a otras dos jóvenes aprendices a su lado, escuchando atentamente sus instrucciones. Vio la camaradería, la concentración, la pasión palpable en el aire. No había lujos, no había glamour, pero había algo real, algo que faltaba por completo en su vida dorada. Se acercó con cautela y por primera vez le hizo una pregunta a su padre que no estaba relacionada con el dinero. ¿Qué hacen? Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que su hija rara vez veía. Le están devolviendo el alma a un coche, respondió, y luego hizo algo que nunca había hecho. En lugar de dar una larga explicación, simplemente dijo, pregúntale a ella. Lucía, te presento a mi hija, Sofía. Lucía se levantó la careta, su rostro sudoroso pero sonriente, y comenzó a explicarle a la adolescente, con una sencillez y una pasión contagiosas, la historia de ese coche y cómo planeaban restaurarlo. Sofía, la chica que se aburría en los museos más famosos del mundo, escuchaba fascinada, cautivada por la historia de resurrección de aquel pedazo de metal. Ese día marcó un punto de inflexión no solo para Alejandro, sino también para su familia. La visita al taller se convirtió en una rutina para Sofía. Empezó ayudando a limpiar herramientas, luego a lijar piezas pequeñas y finalmente, bajo la tutela paciente de Lucía, comenzó a aprender los fundamentos de la mecánica. Encontró en el taller un propósito que no había encontrado en ningún otro lugar, y al compartir esa experiencia, padre e hija comenzaron a reconstruir su propia relación rota. Hablaban de motores y carburadores, pero en realidad estaban hablando de ellos mismos, reparando años de desconexión. La moraleja de la historia se manifestó no en palabras, sino en acciones. La verdadera riqueza no se mide en euros o en acciones, sino en la capacidad de conectar, de crear y de transformar. Alejandro aprendió que su mayor poder no era su dinero, sino su capacidad para usarlo como catalizador del talento de otros, para crear oportunidades y reparar no solo coches, sino también vidas. Descubrió que la humildad no era una debilidad, sino la puerta de entrada a una forma de felicidad mucho más profunda y duradera que la que proporciona la simple acumulación de bienes. Lucía, por su parte, demostró que la competencia y la dignidad son invaluables. No se dejó corromper por el dinero fácil, ni se deslumbró por el poder. Se mantuvo fiel a sí misma, a su pasión y a sus raíces. Su éxito no la cambió. Simplemente le dio una plataforma más grande para ser quien siempre había sido. Se convirtió en un faro de inspiración, demostrando que el valor de una persona no está en su apariencia, su género o su origen, sino en la excelencia de su trabajo y la integridad de su carácter. El futuro se desplegaba ante ellos, lleno de esperanza. Moreno Motors, Classic Engineering, estaba destinado a convertirse en una leyenda en el mundo de la restauración de automóviles, y Alejandro Vargas, el CEO que antes solo aparecía en las páginas de economía, ahora comenzaba a ser conocido por su filantropía y su mecenazgo en campos que promovían el talento por encima del pedigrí. Había encontrado un nuevo legado, uno que no se basaba en cifras, sino en el impacto humano. Un día, meses después, con el taller ya a pleno rendimiento, Alejandro y Lucía estaban de pie frente al primer coche completamente restaurado, un Jaguar E-Type de 1965, cuyo motor ahora ronroneaba con una perfección musical. «Lo escucho», dijo Alejandro en voz baja, mirando a Lucía con una sonrisa. «Estoy empezando a escucharlo». Lucía le devolvió la sonrisa. El ciclo de transformación estaba completo. El hombre que solo veía símbolos de estatus, ahora era capaz de escuchar el alma de la máquina. La historia de Lucía y Alejandro es un recordatorio de que un solo gesto de
Reconocimiento puede cambiar un destino, y que la verdadera fuerza reside en la pasión y el conocimiento. Nos enseña que la arrogancia es la más frágil de las armaduras y que la humildad es la más poderosa de las herramientas. El prejuicio puede ser ruidoso, pero la competencia siempre tiene la última palabra, y su sonido es el de un motor rugiendo de vuelta a la vida, limpio, potente e innegable. Su historia nos invita a mirar más allá de las apariencias, a valorar el mérito donde quiera que lo encontremos y a entender que el mayor acto de construcción es a menudo el que hacemos dentro de nosotros mismos. En un mundo obsesionado con el estatus y la riqueza material, su viaje nos recuerda que la conexión humana y el respeto por el talento ajeno son las inversiones más rentables y duraderas que podemos hacer. La conclusión de su viaje no es un final, sino un nuevo comienzo. Un comienzo para un taller legendario, para una familia reunida, para una nueva generación de mujeres mecánicas y para un hombre que finalmente aprendió que para arreglar su mundo exterior, primero tenía que reparar su universo interior. Su legado no serían los coches restaurados, sino la prueba viviente de que la bondad y el respeto son capaces de arrancar los motores más oxidados del alma humana. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor y el respeto son más poderosos que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten El amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana. Un año después, Moreno Motors Classic Engineering no era solo un taller, sino una institución. Las revistas especializadas de todo el mundo hablaban de él, no solo por la calidad inmaculada de sus restauraciones, sino por su filosofía. Las listas de espera para conseguir uno de sus coches eran de años, y la lista de espera de jóvenes que querían ser aprendices era aún más larga. El taller, ahora ampliado, era un hervidero de actividad, energía y sobre todo de respeto. La abuela de Lucía, ahora con mejor salud gracias a los cuidados y a la felicidad de su nieta, pasaba las tardes allí, contando historias del viejo taller a los jóvenes aprendices. Alejandro Vargas había cumplido su promesa y había ido más allá. Impulsado por la inspiración de Lucía, creó la Fundación Vargas Moreno, un programa de becas multimillonario destinado a apoyar a mujeres jóvenes de entornos desfavorecidos que quisieran seguir carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM. Su hija, Sofía, participaba activamente en la fundación, habiendo encontrado su vocación no en la mecánica, sino en la gestión de proyectos que daban a otras chicas la oportunidad que ella había tenido la suerte de encontrar. Una tarde de otoño, Alejandro estaba en el taller, pero no como un visitante. Vestía un mono de trabajo limpio y estaba lijando con cuidado una pieza de madera para el salpicadero de un Rolls Royce. Ya no era un ignorante en el mundo práctico. Bajo la tutela de Lucía, se había convertido en un aprendiz paciente y dedicado. Lucía se acercó, limpiándose las manos en un trapo, y observó su trabajo. «No está mal, señor Vargas», dijo con una sonrisa burlona. «Para ser un principiante». Alejandro rió. «Por favor, Lucía, llámame Alejandro». Su relación había evolucionado hacia una profunda amistad, una asociación basada en el respeto mutuo y un afecto sincero. Juntos, no solo restauraban coches, estaban construyendo un futuro mejor, un motor a la vez.